En este video te vamos a enseñar acerca del ayuno, te vamos a enseñar los tipos de ayuno que hay y cómo prepararnos para este tiempo tan especial con Dios. El ayuno es una disciplina, o sea que necesitamos de dos cosas importantes. Constancia, que es una virtud, la virtud de terminar lo que hemos empezado. Y el orden, que es el proceso mediante el cual llegamos al fin. Estas dos cosas son muy importantes a la hora de practicar esta disciplina. El ayuno, según la medicina, es un proceso de destoxificación del cuerpo mediante el cual se elimina todas las toxinas que han ingresado en distintas partes del cuerpo. ¿Cuál es la mayor fuente de toxinas de nuestro cuerpo? Son las que nosotros incorporamos con los alimentos. Por eso es tan importante este video y que sigas los consejos para realizar el ayuno. Existen tres tipos de ayuno. Un ayuno que es el total. Este tipo de ayuno es donde no consumimos ni agua ni alimentos. Este tipo de ayuno médicamente es recomendable solamente de 1 a 3 días, sobre todo en aquellas personas que ya están entrenadas para ayunar. En aquellas personas que recién comienzan a ayunar no es muy recomendable hacerlo. Este es el ayuno que hizo Moisés, que nosotros podemos leer en Éxodo 24 y Éxodo 34, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios. Tenemos un segundo tipo de ayuno que es el ayuno absoluto. En el ayuno absoluto nosotros podemos consumir agua, pero no así alimentos. Este ayuno también tenemos recomendaciones médicas, la podemos hacer en los que recién comienzan a ayunar entre 3 a 7 días y luego podemos aumentar a 14 y hasta 21 días. Este es el ayuno que hizo Jesús. Podemos ver en el libro de Mateo donde habla sobre este ayuno que Jesús va al desierto y Satanás lo va a tentar. En ese momento la palabra dice que él tiene hambre, pero que no dice que tiene sed. Entonces estamos viendo que Jesús en ese momento estaba haciendo un ayuno absoluto. Estaba consumiendo agua, pero no alimentos. Después tenemos un ayuno tipo parcial. Este ayuno es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer aquellos pacientes que tengan algún tipo de enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, hipertensión, problemas tiroides, anemia, obesidad y algún tipo de patología crónica. Durante el tiempo que estamos haciendo ayuno parcial, podemos consumir colaciones de fruta, es decir, una porción de fruta o bien un jugo de esa fruta o bien un licuado de esa fruta. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacerlo para el almuerzo o para la cena, o bien lo podemos hacer para el desayuno o para la merienda. Se estipula la cantidad de días. Por ejemplo, si son 3 días, hacen 3 días de corrido consumiendo este tipo de colación 2 o 3 veces por día. Como decía, este tipo de ayuno es recomendable para pacientes con enfermedades crónicas. El cuerpo humano es 70% agua. Entonces es muy importante que consumamos agua, ¿sí? Por eso hablamos que el ayuno total es en el que no consumimos ni agua ni alimentos. No es muy recomendable más de 3 días, porque nuestro cuerpo puede estar sin tomar agua solamente hasta 3 días. Ahora, sin alimentos puede estar de entre 15 a 60 días. Entonces, mediante el entrenamiento, la constancia y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría de cómo llevar a cabo el ayuno, podemos llegar inclusive a ayunar de forma absoluta o parcial por 21 días. Decíamos que el ayuno es un proceso de destoxificación. Vamos a sacar toxinas de nuestro cuerpo. Este proceso de destoxificación dura 7 días. O sea, aquellas personas que comienzan a ayunar van a notar ciertos síntomas durante los primeros 7 días y otros síntomas diferentes durante 7 días después del ayuno. Entonces es muy interesante que podamos saber qué tipo de síntomas son y cómo sobrellevarlos. Uno de los síntomas que podemos ver durante el ayuno tiene que ver con las alteraciones en el sueño. Podemos ver que aquellas personas que le costaba dormir durante este proceso de destoxificación comienzan a dormir con más normalidad, comienzan a conciliar el sueño con normalidad. Y aquellos que por ahí les costaba un poquito más levantarse por las mañanas, comienzan a levantarse con mucho más ánimo. Otra de las cosas que tenemos que ver durante el ayuno es el hambre. El hambre es la necesidad del cuerpo de adquirir un nutriente, pero el apetito es diferente. El apetito es la necesidad nuestra mental de querer comer algo en particular. Entonces tenemos que diferenciar estas dos cosas. Durante el periodo de destoxificación vamos a notar que el hambre va a ir cambiando. Al 7º día vamos a ver que inclusive el olor o ver la comida nos va a provocar náuseas. Esto es porque el cuerpo comienza a destoxificar. El peso. El peso es importante porque los primeros 3 días comenzamos a perder líquido. Entonces vamos a notar que comenzamos a adelgazar. Y esto va a seguir su proceso si seguimos ayunando más días.
Ojos, nariz y boca. Vamos a notar que en las zonas de nuestro cuerpo donde tenemos un tejido que se llama mucosa, es decir, los ojos, la nariz, la boca, los órganos genitales, la última parte del sistema digestivo, tienen mucha secreción. Entonces, durante este periodo de detoxificación vamos a ver que inclusive nos podemos levantar con los ojos rojos y con secreciones mucosas y purulentas en los ojos. Podemos llegar a tener mucha secreción nasal como una especie de rinitis durante los primeros 7 días. A nivel de la boca pasa algo particular. Vamos a tener algo que se llama halitosis o mal olor en la boca, que es como consecuencia de la eliminación de las toxinas. No nos asustemos, tiene que ver con esto. Y también puede llegar a presentarse una especie de capa blanquecina en nuestra lengua, que es una especie de hongo que puede presentarse también por este proceso de detoxificación. Así que no nos asustemos por esto. A nivel del sistema respiratorio, esto es muy interesante porque aquellos pacientes que han sido fumadores o han tenido algún tipo de enfermedad crónica en la infancia van a comenzar a sentir la misma sintomatología los primeros 7 días que en esa época. Inclusive aquellos que han dejado de fumar hace muchos años van a ver que van a comenzar a tener tos productiva con una coloración marrón o amarillenta. Y aquellos que han tenido alguna enfermedad crónica van también a tener un tipo de tos productiva, también con secreciones de tipo blanquecina. Este también, como te decía, solamente es un proceso de detoxificación del cuerpo. A nivel de nuestros músculos, vamos a sentir un poquito más de cansancio, porque en los primeros días nuestro cuerpo va a comenzar a utilizar ciertos nutrientes que están en nuestros músculos. Entonces, eso también va a traer dolor. Es muy importante que durante el ayuno no realicemos ejercicios físicos muy extenuantes, porque nos vamos a agotar. Recordemos que estamos trabajando con nuestras reservas energéticas. A nivel cardiovascular, a nivel de nuestro corazón podemos tener una readaptación de nuestro sistema circulatorio. Entonces podemos llegar a tener mareos, podemos llegar a tener especies de desmayos o síncope. Así que no nos preocupemos, que tiene que ver con la readaptación del cuerpo y este trabajo del cuerpo que hace de tener energía de alguna manera. También podemos llegar a tener palpitaciones, no nos asustemos. Recordemos que solo son los primeros 7 días de la detoxificación del cuerpo. A nivel del sistema gastrointestinal tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener diarrea, vómitos y náuseas, ¿sí? Esto es normal, como decía, en los primeros 7 días. Tiene que ver todo con esta eliminación de las toxinas del cuerpo, así que solo tratemos de tomar mucha agua, de hidratarnos bien para no perder líquido. Recién te hablé de los 7 primeros días, que son los días de detoxificación, donde eliminamos todas las toxinas del cuerpo. Después de estos 7 días viene la crisis curativa, es decir, nuestro cuerpo mismo intenta curarse de aquellas cosas que están mal. Es muy interesante porque es un mecanismo natural del cuerpo, es algo con lo que venimos, es algo con lo que Dios ya nos creó, es un mecanismo que Dios creó en la eternidad y que nos mandó de esa manera, pero que no lo sabíamos usar. Y con el ayuno podemos ver que eso comienza a activarse y podemos ver este proceso curativo. Es más, puede ser que comiences a tener sintomatología durante 1 o 2 días de la enfermedad crónica que estás padeciendo y tiene que ver inclusive con este proceso curativo, así que no te asustes. Ahora quiero hablarte de cómo tenemos que prepararnos para ayunar. Esto es muy interesante, pero también es muy importante para comenzar un ayuno. Es necesario primeramente que decidamos qué tipo de ayuno vamos a hacer. Si vamos a hacer un ayuno total, un ayuno donde no vamos a consumir ni agua ni alimentos, o un ayuno absoluto en donde sí vamos a tomar agua pero no vamos a comer, o un ayuno parcial en donde sí vamos a tener distintos tipos de colaciones. Esto es muy importante, decidamos cuál de los ayunos vamos a hacer. En segundo lugar, es muy importante que aquellos que padecen alguna enfermedad crónica consulten con su médico el estado actual de la enfermedad para poder iniciar tranquilamente el ayuno. En tercer lugar, es interesante ponernos una meta, decidir cuánto tiempo vamos a ayunar. Se recomienda a aquellos que recién comienzan a ayunar que no lo hagan más de 2 o 3 días y que sea un ayuno parcial, es decir, que tengan colaciones durante los días de ayuno. Entre las recomendaciones especiales es el consumo de agua. Si vas a hacer un ayuno absoluto, es necesario que tomes mucha agua. Y otra de las cosas recomendables es no agregarle ni limón ni alguna sustancia a esa agua que vas a consumir, porque vas a provocar que se genere una especie de sensación en el estómago de que vas a comer. Entonces es preferible que tomes solo agua. Ahora, aquellos que hacen ayuno parcial pueden incorporar sí algún jugo de frutas
o algún licuado de frutas, eso es importante. Con respecto a la actividad física, como decía anteriormente, es preferible que no hagas ejercicios extenuantes. Puedes hacer caminatas livianas, pero si ves que esto te provoca cansancio, mareos o náuseas, es preferible que estés en reposo hasta terminar el ayuno. La frecuencia en que vas a ayunar es algo que debes determinar de acuerdo al tiempo que venís entrenándote en el ayuno. Podés comenzar con 1 o 2 días con un ayuno parcial, luego comenzar con 1 o 2 días con un ayuno absoluto y así ir extendiendo el tiempo de tu ayuno. Hay algo muy interesante, es que nuestro cuerpo ya vino preparado de la eternidad para poder ayunar. Queremos aclarar que cuando uno toma la decisión de ayunar cierta cantidad de días, durante esos días no va a consumir, por ejemplo, si hace un ayuno de tipo absoluto, no va a consumir alimentos, solo agua. Y si hace un ayuno de tipo parcial, va a consumir colaciones, 2 o 3 colaciones durante esa cantidad de días que va a ayunar. Hacer un ayuno parcial no significa levantarlo con alimentos más consistentes en un horario, sino lo que uno hace cuando hace un ayuno parcial es decidir cuántos días va a consumir esas colaciones sin levantar el ayuno. Cada vez que vamos a ayunar debemos tener 6 días de preparación con alimentos más livianos de lo que solemos consumir normalmente. Esto es porque en nuestro cuerpo nosotros tenemos unas proteínas que se llaman enzimas. Las enzimas se encargan de degradar los alimentos a sustancias pequeñitas, es decir, los nutrientes que necesitamos para el cuerpo, como por ejemplo las vitaminas, los minerales, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, de todo esto se encargan estas enzimas. Cuando nosotros hacemos un ayuno de más de 2 o 3 días, estas enzimas se duermen, descansan. Entonces nosotros debemos volver a activarlas de una manera tranquila para que estas enzimas no se alboroten a la hora de volver a trabajar. Lo mismo debemos dormirla de una manera tranquila para que tampoco se alboroten al volver a trabajar. Entonces es necesario que 6 días antes de comenzar el ayuno comencemos con una dieta un poco más liviana. Estas recomendaciones son las que te vamos a pasar en el siguiente video con nuestra licenciada en nutrición, Rocío Centurión.